Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Estación CEDINFO. Bueno, comentarles que el día de hoy nos acompaña el consultor David Chira para hablaros sobre un tema más de SQL. Hola David. Hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola David. Bueno, ¿podrías comentarnos qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿De qué trata el caso práctico? Sí, bueno, el día de hoy vamos a comenzar, vamos a tocar el tema operadores de conjuntos, donde vamos a ver cómo podemos interactuar entre dos tablas, ¿no? Haciendo uso de estos operadores. Entonces, Genial David, ¿te parece si damos inicio al caso práctico? sí, perfecto, perfecto. Muy bien, bueno, para comentarles primero que vamos a hablar de 4 operadores, ¿sí? Vamos a hablar del operador union, del operador union all, del intersect y del except. Aquí, por ejemplo, imaginémonos de que yo tenga la necesidad de unir la información de dos tablas, ¿sí? Yo necesito unir la información de dos tablas. Es como si estuviéramos hablando, no sé, en el caso de un Excel, es como que poner una tabla debajo de otra. Entonces, ahí podemos hacer uso del operador union o union all, como lo estoy mostrando acá. En el caso del operador union, lo que te va a permitir es mostrar la información, como lo dije hace un momento, debajo de otra tabla. Hay que tener en cuenta algunas condiciones, ¿no? Como por ejemplo que debo de tener aquí, por ejemplo, como pueden ver en la sintaxis, estoy haciendo un union de la tabla clientes con la tabla proveedores. Deben de tener la misma cantidad de columnas. Voy a unir la columna documento de la tabla clientes con la columna documento de la tabla proveedores y lo mismo con el campo de descripción. Si lo llevamos esto a la práctica, lo que va a pasar es lo siguiente. Yo tengo acá dos tablas, miren, una que es mi tabla clientes y la otra que es mi tabla proveedores. Aquí yo tengo 3 clientes y acá tengo 4 proveedores. Tengo a Juan Pérez, a Luis Castro, a Ana Torres. Y en proveedores tengo a Luis Castro, Ana Torres, María Ramos y Juan Ruiz. Si se dan cuenta, estos dos proveedores también están en la tabla clientes, que son Juan y Luis. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo realice el operador union? Lo que va a hacer, esta información me la va a unir, va a ponerla esta tabla debajo de esta tabla, ¿sí? La información debajo de esta tabla, pero no me va a mostrar la información repetida. Miren, lo voy a hacer. Voy a poner aquí operador union y yo digo lo siguiente: select clientes, y voy a mostrar las columnas documento con proveedores. Perfecto. Este mismo caso lo voy a repetir. No, acá es descripción. Lo voy a repetir utilizando el operador union y lo voy a hacer con la tabla proveedores. Como les dije, esta información que está abajo se va a unir o se va a poner debajo de esta información, pero si ya hay información repetida ya no me lo va a mostrar. Es decir, aquí yo tengo a Juan Pérez, ¿no? Y acá también tengo, acá tengo a Luis Castro, ¿sí? Y acá también tengo a Luis Castro. Es decir, no me lo va a mostrar dos veces, me lo va a mostrar una sola vez. Miren, ahí está, solamente aparece una sola vez Luis Castro. Lo que yo he hecho es poner la información de la tabla proveedores debajo de la tabla cliente. Lo que hace, en este caso, el SQL es, si es que ya encuentra información repetida, solo te lo muestra una sola vez. Ahora, ¿qué diferencia hay con el operador union all? Voy a repetir esta instrucción y le voy a poner acá union all. Aquí, la diferencia entre el union y el union all, lo que sucede es de que el union all sí te va a mostrar la información repetida. Es decir, Luis Castro, cuando yo lo ejecute con el union all, me va a aparecer dos veces. ¿Por qué? Porque está en las dos tablas. Miren. Luis Castro y Luis Castro. ¿Sí? Entonces, tú vas a utilizar ya sea el union o el union all según tu necesidad. Debes de tener claro muy bien la definición. Los dos te van a unir la información. Uno
te muestra, si la información está repetida, te lo muestra una sola vez. Y en el caso del union all, sí te lo va a mostrar las veces que aparezca. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora hablemos un poco del operador intersect. Este operador es como el union, por así decirlo. La diferencia es de que el intersect te va a mostrar la información común que está en las dos tablas. Es como si lo viéramos a nivel de conjuntos, la intersección de estas dos tablas. Llevémoslo a la práctica. Como les dije, vamos a ponerlo acá también, y voy a poner intersect. Entonces, miren, voy a repetir, por así decirlo, la misma sintaxis. Y en lugar del union all, voy a poner intersect. Miren, si yo ejecuto las dos tablas por separado, como lo voy a hacer ahora, ¿qué información tengo en común? Tengo a Luis Castro, que está en esta tabla, y también está en esta tabla. Lo mismo sucede con Ana Torres. Entonces, estos dos registros son la intersección de esas dos tablas. Es decir, solamente voy a obtener esa información. Miren. Ahí está. ¿Sí? Me está mostrando la intersección o lo común de las dos tablas. Recuerden de que eso también se puede decir que tiene una lógica muy similar al inner join. ¿Correcto? Que también te trae lo común en las dos tablas. Hay una particularidad que la conversaremos en otra oportunidad, pero pueden asociarlo mucho al tema del inner join. El otro operador que vamos a ver es el intersect. ¿Sí? Aquí lo que va a hacer es mostrarme, lo que va a hacer es mostrarme la información que está en la primera tabla y no en la segunda tabla. Podemos relacionarlo o asemejarlo, para los que ya conocen el tema de join, a un left join. ¿Correcto? Entonces, el exec, repito, me va a traer la información que se encuentre en la primera tabla y no en la segunda tabla. Vayamos a ejecutar estas dos tablas. Miren, como les dije, estos dos registros, que lo acabamos de ver hace un momento, Luis Castro y Ana Torres, están acá. Pero ¿qué pasa con Juan Pérez? Juan Pérez está en la primera tabla, es decir, en la tabla cliente, y no está en la tabla proveedores. Cuando yo ejecute el exec, lo que va a hacer es solamente mostrarme a Juan Pérez. ¿Por qué? Porque la teoría me dice que me va a traer el registro que esté en la primera tabla y no en la segunda tabla. Miren. Y vamos a cambiarlo. Como les dije, me va a mostrar, en este caso, a Juan Pérez. Juan Pérez. ¿Sí? Es lo que me dice la teoría. Me va a traer toda la información que yo encuentre en la primera tabla y no en la segunda tabla. ¿Sí? Siempre prefiero, como lo digo cuando estoy dando las clases en Sedinfo, es explicarlo con poca data para que se pueda entender. De nada me sirve de repente explicarles con un montón de información cuando no les va a quedar muy claro. La lógica sigue siendo la misma. ¿Sí? El procesamiento va a ser el mismo. Entonces, por eso he cogido solamente este caso práctico con pocos registros. ¿Sí? En la primera tabla tengo 3 y en la segunda tengo 4, para que se pueda entender la lógica. ¿Sí? Cuando esto ya lo lleven a la realidad, donde trabajen con millones de datos, la lógica va a seguir siendo la misma, el procesamiento va a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les quería comentar en el caso de hoy. Genial, David. Sí, David, en verdad me pareció interesante todo lo que nos has comentado en el caso práctico. Quisiera hacerte unas consultas de la experiencia o de lo que has visto en las clases. ¿Podrías comentarnos más o menos en qué base de datos utilizas estas funciones o cómo haces de que esas funciones de lo que tú conoces has usado estas funciones? Porque vemos que cada función tiene su particularidad. Entonces, ¿podrías darnos un ejemplo quizás? Sí. Bueno, respondiendo pues a la primera pregunta sobre el tema de base de datos, pues las funciones o las instrucciones del SQL se pueden utilizar en cualquier base de datos, ¿sí? Es indistinto.
O sea, es decir, la podrían aplicar en cualquier área de negocio, en la base de datos que esté trabajando para la empresa en la que labores. Y bueno, el tema de lo que hemos conversado el día de hoy, de estos operadores, ¿no?, que vienen a ser el union, el union all, el interset, el except, los vas a utilizar por lo general cuando la información está distribuida, ¿no? Por ejemplo, que no se suele dar en la realidad, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a tener la información en una sola tabla. En algún momento yo tengo que cruzar la información. ¿Por qué? Porque la información está distribuida. De repente yo tengo mi tabla pedidos, ¿no?, y tengo mi tabla empleados, y yo necesito combinar esa información, porque la información la tengo distribuida, hago uso de estos operadores. Lo mismo sucede cuando trabajamos con el tema de join, que es lo que le digo a los alumnos. Pues vamos a ver la necesidad de utilizarlos cuando la información está distribuida. Si todo lo tengo en una sola tabla, ya no hay la necesidad de hacer uso de estos operadores. Genial, claro. Lo que comentas es real, ¿no? Que el hecho de que eso nos va a permitir de una base ya distribuida poder tener sus particularidades. Agradecerte, David, en verdad, por el caso práctico del día de hoy y quizás algunas recomendaciones para los alumnos del curso que podrías comentarnos para ir finalizando este caso práctico. Bueno, la recomendación que siempre les hago, pues, cuando estamos en plena clase, es de que la única manera de que puedan dominar el tema del lenguaje SQL es practicando, ¿sí? Como siempre les digo. ¿Por qué? Porque en ese tema de meter query tenemos que seguir una sintaxis, ¿no?, que es un orden que tú tienes que respetar, que es lo que te da el lenguaje. Entonces, memorizándolo no creo que sea la mejor manera. La mejor manera, creo yo, es practicando. Gracias, David, por el caso práctico del día de hoy. Y bueno, a la comunidad de Estación Cedinfo, recordarles que todos los jueves subimos un capítulo nuevo. No olvidar suscribirse y comentarnos qué temas desean ver. Y también en nuestras redes poder seguirnos y interactuar. Hay bastantes sorteos, bastantes posts informativos, blog, entre otros. Gracias a todos y nos vemos hasta la siguiente estación.